¿Qué tal? Hoy presentaremos el tema La ciudad del Renacimiento. La ciudad del Renacimiento resulta una parte fundamental para la historia del urbanismo, ya que en esta época surgen las primeras intervenciones conscientes sobre la forma en que se modelaron las ciudades en Italia, posteriormente Francia y otros países europeos. También se explicará cómo surge el urbanismo en esta región europea y cómo se difunde lentamente hasta llegar a Inglaterra. Cabe resaltar que solo se mencionan las principales aplicaciones de algunos criterios de planeamiento urbano de la época, los elementos de diseño urbano renacentistas y destacables ejemplos urbano-arquitectónicos, principalmente las plazas, retículas, distribución espacial y teorías estéticas de la época. Toda esta información acompañada por la mención de sus principales representantes. Para adentrarnos en el tema es necesario aclarar qué es Renacimiento y de dónde surgió. El término Renacimiento significa literalmente volver a nacer, la resurrección del interés por las formas del arte clásico de las antiguas Roma y Grecia, y su utilización como motivo de inspiración en la pintura, la escultura, la arquitectura y el urbanismo europeo. El Renacimiento tuvo sus orígenes en Florencia, donde, como observa Nikolaus Pevsner, unas condiciones sociales determinadas coincidieron con la especial naturaleza del país y de sus habitantes. La situación social es la de una ciudad-estado inmensamente rica y poderosa, en la que las familias dirigentes ejercían a la vez un activo mecenazgo sobre las artes. Parece inevitable que fuera en Florencia donde se descubriese el claro, altivo y mundano espíritu de la antigüedad romana, donde hallaron eco su actitud ante la belleza física de las bellas artes y la belleza de las proporciones en arquitectura. La Vía Nueva de Génova de 1470 constituye la más temprana manifestación del urbanismo renacentista, entendido como ordenación consciente de edificios siguiendo una forma preestablecida. Esta vía fue diseñada por Galeazzo Alessi. Es una larga y rectilínea calle de cerca de 255 metros de largo por 7.5 metros de ancho. Fue realizada en una zona suburbana en posición excéntrica con la ciudad. Pueden distinguirse 5 amplios campos en el planeamiento urbano del Renacimiento. 1. Sistemas de fortificación. 2. Generación de zonas de la ciudad mediante la creación de nuevos espacios públicos y calles conexas a ellos. 3. Reestructuración de ciudades existentes mediante la apertura de una nueva red de calles principales que, prolongándose en vías comarcales, generarían frecuentemente ulteriores procesos de urbanización. 4. Anexión de vastos barrios nuevos formalmente con fines residenciales. 5. Trazado de un número limitado de nuevas ciudades. Durante todo el periodo renacentista, varias consideraciones dominantes del diseño determinaron la actitud general con respecto a los procesos de urbanización. En primer lugar, existió una preocupación por la simetría, consciente en una distribución de las partes de un programa de planeamiento a uno o más ejes. En segundo lugar, conceder gran importancia a la conclusión de las perspectivas mediante un cuidadoso emplazamiento de edificios monumentales. En tercer lugar, los edificios individuales fueron integrados en un único y coherente conjunto arquitectónico, presentemente por medio de la repetición de un diseño básico de fachadas. Y en cuarto lugar, la teoría de la perspectiva fue uno de los hechos constituyentes en la historia del arte, el canon incontestado, al cual tenía que ajustarse toda representación artística. Ejemplos de espacios peatonales. Covent Garden, 1630. El ensanche de Londres hacia el oeste se basó en gran parte en una combinación entre plazas residenciales y calles ortogonales. La Covent Garden Plaza, cuyos terrenos provenían de la compra de la finca al abad de Westminster por la corona, y de ahí el nombre del jardín del convento. Adaptó la fórmula de un rectángulo justo al norte del jardín de la Bedford House, arrendataria de la finca. Sus lados norte y este contenían casa en hilera de diseño uniforme y otras casas idénticas flancaban la iglesia de San Pablo. La Place Royale, la primera de las piezas residenciales de París, nace como una operación de ubicación de una fábrica textil, constituida por la agregación de 3 franjas de casa en hileras del mismo estilo.
La fábrica cerró en 1606 y en su lugar se edificó el cuarto lado de la plaza, idéntico al resto de la parte septentrional. Tal como se terminó en 1612, la Place Royale es de trascendencia en la historia del urbanismo europeo como prototipo de plaza residencial. Estaba formada por 38 casas de fachadas uniformemente diseñadas. Esta plaza fue dedicada a Luis XIII. Actualmente es conocida como la Plaza de los Vosgos. En Roma, la Piazza de San Pietro, en la que la fachada oriental de la iglesia domina el espacio cercado por la columnata, y la Piazza del Campidoglio, de Miguel Ángel, donde dos edificios de diseño idéntico forman los dos lados del patio frontal al que se abre al Palacio del Senado. La mayoría de estos espacios servían de patios delanteros o de área de concurrencia pública. En Venecia, la Piazza de San Marco, delimitada por edificios que desempeñaban funciones cívicas, comerciales y religiosas. Técnicas de impresión. Es en el Renacimiento cuando por primera vez las nuevas técnicas de impresión dieron a los urbanistas la posibilidad de contar sus experiencias y teorías. A partir del siglo XV se realizaron publicaciones acerca de la teoría de las arquitecturas, diseño de ciudades e ingeniería. Exponentes del Renacimiento. Marcus Vitruvius Polio, arquitecto que desarrolló su labor en la Roma de Augusto. Las teorías de Vitruvio fueron descubiertas hasta 1412-1414 y supusieron un aumento considerable del ímpetu del Renacimiento en el campo de la arquitectura, el urbanismo y las artes en general. Plano de la ciudad ideal. Fue descrita por el autor, pero nunca dibujada. León Battista Alberti nació en 1404 y falleció en 1472. Ocupó desde 1432 un cargo de secretario sobre asuntos arquitectónicos urbanísticos y en 1434 acompañó al séquito de Eugenio IV a Florencia, donde descubrió y conoció entre otros artistas a Donatello y Brunelleschi. Fue asimismo el autor de diversos edificios extraordinariamente importantes del primer Renacimiento, entre los que destacan el Palacio Rucellai y Santa Maria Novella en la ciudad de Florencia y la iglesia de Sant'Andrea en Mantua. Antonio Averlino, conocido bajo el sobrenombre de Antonio Filarete, se le atribuye ser el primer renacentista en presentar una ciudad ideal globalmente planificada. Esta ciudad recibe el nombre de Sforcinda, debido a su mecenas Francesco Sforza. El área central de la ciudad incluye 3 plazas separadas. La primera se enfoca en la catedral y las otras 2 más pequeñas en las actividades mercantiles. Francesco di Giorgio Martini nació en 1429 y falleció en 1502. Escribió su Tratado de Arquitectura en 1495. El 5º capítulo de esta obra se ocupa de las fortificaciones y algunos expertos de la materia consideran que marca el comienzo del nuevo método para abordar la cuestión de la ingeniería militar. Pietro Cattaneo publicó sus 4 obras del libro de arquitectura en Venecia en 1554. Esta obra incluye una larga serie de planos de ciudades ideales basadas en polígonos regulares. Buonaiuto Lorini publicó su obra en Venecia en el año de 1592. En ella se observa claramente el método en el que en aquella época la profundidad de la zona defensiva crecía constantemente con objeto de mantener alejado el perímetro urbano del asedio de la artillería. Leonardo da Vinci nació en 1452 y falleció en 1519. Posee entre su vasta producción teórica una extensa gama de propuestas para esquemas arquitectónicos y esquemas urbanísticos. En este último grupo abarca tanto las consideraciones acerca del planteamiento detallado de poblaciones como el plano de la ciudad ideal. Vincenzo Scamozzi, un personaje importante para las técnicas de impresión, quien fuera uno de los teóricos del urbanismo en el Renacimiento italiano, dado que sus ideas fueron llevadas a la práctica. En 1615 publicó en Venecia una obra en 10 volúmenes, La idea de la arquitectura universal, en la que el autor confiesa sus experiencias arquitectónicas.
A este urbanista se le atribuye la construcción de la pequeña ciudad Palma Nova, cuyas obras iniciaron en 1593. El perímetro de esta ciudad es un polígono de 9 lados y la plaza central es un hexágono regular. Estas configuraciones se resuelven en un modelo armonioso gracias a una compleja disposición de las calles radiales. 6 de ellas parten del centro, de las cuales 3 conducen a otros tantos vértices de la muralla, y las 3 restantes al punto medio de 3 de los lados, constituyendo las vías de acceso. 12 calles radiales parten del más interior de los 3 anillos de calles concéntricas, en donde los principales edificios se agrupan en torno a la plaza central. El Renacimiento es el periodo que abre camino para la reestructuración del espacio complejo que contienen las ciudades medievales, Roma, París y Londres, creadas por personajes importantes del Occidente. Uno de estos personajes, Sixto IV, urbanista que le da la aportación a Roma, ciudad que fue la primera en producirse de las 3 mencionadas. Este personaje llevó a cabo importantes mejoras en la ciudad, iniciando con las obras de apertura de una red de calles principales rectilíneas que enlazaban las iglesias más importantes de la ciudad. Y fue también administrador del urbanismo, extremadamente hábil, con puntos de vista considerablemente avanzados de acuerdo a su época, en el sentido de que reconocía que los intereses privados debían subordinarse al bien público. Roma obtiene un sistema viario de calles principales de la ciudad que relacionaba las iglesias mayores, los monumentos antiguos importantes y el casco urbano de la Roma medieval. La forma final de la Roma del Renacimiento se debe en gran medida al pontificado de Sixto IV. En un lapso de tiempo relativamente breve, Sixto IV llevó a cabo un amplio programa de obras, principalmente con el arquitecto urbanista Domenico Fontana como asesor ejecutivo. Su programa se basaba en 3 objetivos principales. El primero, repoblar las colinas de Roma, proporcionando el suministro continuo de agua del que esta ciudad carecía desde que fueron cortados los antiguos acueductos. El segundo, integrar en un único sistema de calles principales las diversas obras realizadas por sus predecesores, enlazando iglesias más importantes y otros puntos claves de la ciudad. Y el tercero, crear una ciudad estética que supusiera la superación de la frecuente configuración de calles y espacios públicos como resultado de la agregación de edificios dispares. Una vez incorporadas en un sistema global de tráfico, las principales calles se proponían, como una de sus funciones más importantes, la de conectar las 7 iglesias de peregrinación de Roma. Y así, Sixto IV, con estos 3 propósitos, logra darle un impacto enorme a Roma. Al igual que este urbanista, muchísimos más realizaron trabajos excepcionales dentro de estas técnicas de impresión. Tal es el caso de Alejandro VI. Este personaje restauró el Castel di Sant'Angelo y lo conectó con el Vaticano a través de una nueva calle, el Borgo Nuovo. Asimismo, Julio II, quien tomó la decisión definitiva de demoler la vieja Basílica de San Pedro. Antes de tratar de restaurar su deteriorada fábrica, una serie de famosos artísticos del Renacimiento intervendrían antes de su completa terminación en 1626, incluyendo a Rafael y Miguel Ángel, autor este último de la magnífica cúpula y del tambor que la soporta, y de los siguientes papas, León X y Pablo III, quienes fueron responsables respectivamente de la apertura de la Vía Ripetta y la Vía Babuino, dispuestas simétricamente a ambos lados de la entrada del Corso, acceso principal a la ciudad desde el norte.
atravesando la Piazza di Popolo. Es así como podemos concluir que el Renacimiento declara una parte fundamental para la vida urbanística. Este destella la visión de la verdad sobre el diseño de las ciudades y le entrega correctamente la funcionalidad a los diferentes conceptos particulares que lo rodean. El Renacimiento formó un impacto fuerte en el ámbito urbanístico para nuestros días. Como ingenieros arquitectos, debemos entender que la forma correcta de proyectar las necesidades que los usuarios externan no solo está en el lugar solicitado, sino también abarca en el contexto económico, político y social.